En este plan yo voy a colocar toda una serie de principios, la política de seguridad, qué métodos, qué mecanismos voy a usar justamente para evitar los accidentes, para evitar las enfermedades laborales. Ahora, según la ley 2983, y también está contenido en el tema del reglamento, nos indica que este plan de seguridad nos va a permitir cumplir con todas las disposiciones legales, con todos los requisitos que me pide la norma, con todo lo que me indica que yo debo cumplir respecto a ellos. Este plan también me va a ayudar a mejorar el desempeño laboral del sistema de gestión de seguridad de la empresa. Recuerda que toda acción que esté correctamente planificada, que hayamos parametrado, que hayamos delimitado qué acciones vamos a realizar para cumplir un objetivo, indudablemente va a mejorar tu desempeño porque te permite mantener un control adecuado para el cumplimiento de los objetivos. Y además me ayuda a fortalecer los componentes del sistema de gestión de seguridad. Cuando yo ya establecí un plan, cuando yo ya sé qué voy a hacer, entonces al momento de poder ejecutarlo, puedo yo darme cuenta si efectivamente voy a cumplir mi objetivo y si no lo voy a cumplir, puedo yo tomar otros tipos de acciones que también puedo incluir en el plan, porque este plan puedo actualizarlo, y de esa manera asegurar de que el objetivo se vaya a cumplir lo máximo posible, o en todo caso, si veo que no lo voy a cumplir, al menos acercarme lo más posible a ese cumplimiento. Entonces, en resumen, este plan anual me indica cómo voy a ejecutar mis políticas, mis métodos y mecanismos para alcanzar mis objetivos de seguridad. Para eso me sirve el plan. ¿Cuánto de duración tiene que tener tu plan? De preferencia es de un año, tiene que ser un plan anual de seguridad. Este plan lo puede elaborar el supervisor de seguridad, el área de seguridad responsable, pero sí o sí tiene que haber sido revisado y aprobado obviamente por el comité, ¿no? El comité en una reunión, ya sea por ejemplo en el mes de diciembre o primeros días de enero a más tardar, debe reunirse, debe revisar qué es lo que se va a hacer en seguridad durante el año y tiene que aprobarlo, ¿no? Para que ese plan pueda entrar en vigencia. ¿De acuerdo? Si en caso no se tuviera, debería regularizarse, ¿no? Claro, esto es cuando es un año. De repente este plan es para una obra determinada, entonces de la misma manera se elabora el plan pensando en el tiempo que va a durar la obra, pero en este caso los representantes de los trabajadores en materia de seguridad, sea comité o sea supervisor, dependiendo la cantidad de personas que tengamos a cargo, recuerden que menos de 20 se elige supervisor de seguridad y 20 o más se elige comité. Entonces, dependiendo del caso, el representante también tendrá que acreditar que ha revisado y ha aprobado el tema de la emisión de este plan de seguridad. ¿Bien? Ahora, ¿para qué me sirve a mí implementar un plan de seguridad? A mí siempre me gusta hablar, cuando yo te menciono algún mecanismo, algo que estamos implementando, a mí siempre me gusta hablarte acerca de para qué te sirve, qué beneficios te va a traer. Entonces, en primer lugar, te va a ayudar a controlar tus peligros y a reducir tus riesgos. Bien, hablábamos nosotros en la clase anterior respecto a la matriz IPE, que el peligro es todo aquello que está relacionado con la actividad y el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del impacto que puede provocarte si es que te ves afectado por algún accidente. Entonces, tener un plan de seguridad te va a ayudar a conseguir los objetivos y te va a ayudar a que tú puedas reducir estos riesgos. Porque como te decía yo en la clase anterior, es a partir de la identificación de peligros y riesgos, a partir de la matriz HIPER, que tú vas a poder identificar qué acciones van a ser más efectivas para poder yo abordar esos peligros y riesgos, para yo poder controlarlos, mitigarlos, para yo asegurarme que mi trabajador no se va a ver muy expuesto a estos riesgos. Voy a prevenir la probabilidad de ocurrencia de accidentes o, en su defecto, en el peor de los casos, si es que se llega a accidentar, voy a reducir el nivel de consecuencias que van a tener. Entonces, para eso me sirve el tema de poner yo un plan de seguridad para reducir los riesgos. ¿Qué más? Me ayuda también con la rentabilidad del ahorro. ¿Cómo me va a ayudar con la rentabilidad del ahorro? En el caso de que tú tengas un accidente, vas a reducir el tema de la ausencia de personal, vas a reducir el índice de ausentismo, vas a reducir que tengas que estar rotando constantemente de personal o vas a reducir también el tema de pérdidas por algún siniestro, por alguna mala práctica en seguridad. Entonces, el plan te va a permitir mantener establecidas las acciones para evitar que haya malos gastos por algún siniestro, un accidente que pueda ocurrir o por la pérdida de algún personal. Te va a también brindar confianza en tus colaboradores. Tus colaboradores van a sentir más seguros, se van a sentir un poquito más protegidos respecto a lo que se refiere en el tema del liderazgo, de la seguridad que se está haciendo la participación. Entonces, o sea, la participación del empleador al momento de enviar un plan de seguridad, al momento que uno ya sabe. Por eso también es bastante importante, a veces a nosotros nos exigen el tema de que este plan sea difundido al personal.
sea, ¿a qué me refiero? No necesariamente que le entregues una copia a cada uno, sino que, por ejemplo, tengas una charla, una reunión con todos ellos y le difundas, ¿no? Le digas, miren, ¿saben qué? Contamos con un plan de seguridad, nuestro plan nos indica a grandes rasgos, tiene tal y tal contenido, hemos planificado las siguientes acciones, entonces ya es de conocimiento para todos, ¿no? Y ese tipo de reuniones las registras como una lista de asistencia, y ahí el formato ya les he pasado, hay un formatito para lista de asistencia, ese tipo de eventos, ahí los he pasado de comprimido, entonces ahí van acreditando y en el tema le ponen, ¿no? Difusión de plan anual de seguridad. Entonces, de esa manera aseguramos de que todos conozcan. Otra manera de hacerlo, por ejemplo, también he visto supervisores de seguridad que lo que hacen es mensualmente le indican en el listado, lo publican en el periódico mural, lo mandan por correo, indican, buenos días, buenas tardes con todos, en este mes nos toca realizar las siguientes actividades, vamos a hacer inspecciones, vamos a hacer capacitación de tal tema, nos toca hacer un simulacro, le toca a tales personas pasar su examen médico, por ejemplo, entonces todo eso ya va establecido dentro del plan, mensualmente ya lo hemos planificado y lo difundes al personal para que ellos conozcan. De esa manera los haces partícipe también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú eres un supervisor de seguridad y la empresa tiene, el empleador tiene 4 sedes diferentes? Obviamente, quizás te dé el tiempo para visitar las 4 y realizar las actividades en las 4, pero puede que también tengas otros tipos de actividades y no te vaya a alcanzar el tiempo, o no te vayan a alcanzar los recursos para llegar a los 4 puntos, o a ellos no les dé el tiempo para atenderte en el momento que a ti sí te dio el plazo. ¿Qué pasaría si están con mucha demanda de operaciones y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Nos quedan 2 semanas para que acabe el mes, tengo que dictar tal capacitación. Yo puedo este viernes, es el único día que puedo darte porque el día lunes ya lo agendé para otra sede. Y te dicen, no, mira, el viernes no puedo, de hecho yo puedo el lunes. Pues, ¿qué hago? Ya, lo juntamos. No, no podemos porque tenemos que trabajar, no podemos tomar el tiempo para viajar. No, todo el personal no va a participar. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, por ejemplo, también una manera de ser partícipe es delegar la responsabilidad justamente a los jefes de área. Ustedes, después más adelante les voy a indicar, respecto al cumplimiento del plan de seguridad, no le va a competir únicamente al supervisor de seguridad o al prevencionista de riesgos o al jefe de seguridad o coordinador de seguridad o como ustedes lo hayan denominado el puesto. No le compete solamente a él, o sea, la función del responsable del área de seguridad es verificar que las acciones que se vayan a implementar se cumplan, pero por distintos factores no vamos a llegar a cumplir la meta. No, o, por ejemplo, el supervisor de seguridad sale de vacaciones, sale de descanso vacacional, no significa que la seguridad quede estancada ahí, ¿no? Podría decirme, no, pero se supone que debe haber un asistente o un reemplazo, y si no lo hay, de repente no es una empresa tan grande como para poder tener un asistente o reemplazo. Si no lo hay, la seguridad se quedó ahí, también se va de vacaciones, la seguridad completa con el supervisor. No. Entonces, lo que se hace en esos casos es involucrar a los jefes de área, a los supervisores del área de operaciones, para que ellos mismos también puedan brindar este tipo de apoyo con las actividades. Sea que me toque inspeccionar un EPP, lo puede hacer fácilmente un supervisor de área. No tengo yo que viajar a cada sede para hacer mi revisión de mis EPPs, de mis herramientas. Puedo enviarle los formatos, indicarle, mira, ¿sabes qué? Tienes que revisar tal, 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 y esa persona, todavía con muchísima más experiencia, va a poder determinar si un EPP está en buen o mal estado. Se va a poder determinar si una herramienta está en buen o mal estado, si requiere cambio o no, porque conoce el área de operaciones. Y simplemente le solicitas el tema de tus registros, tus fotos, los cargos de entrega para equipos nuevos, el registro de la inspección que se haya realizado. Para capacitación es igual, le mandas el tema completo, le explicas si gustas hacer una videollamada, le explicas el tema y nuevamente que él haga la difusión. Se puede hacer, es completamente válido. Para el tema de capacitaciones internas, claro. También nos va a ayudar el cumplimiento legal, obviamente. Establecer un plan de seguridad es justamente uno de los requisitos legales, entonces nos va a ayudar a dar este cumplimiento a la legalidad, a lo que me exige la normativa. Y por último, me va a ayudar a mejorar la imagen organizacional. Toda empresa que implementa apropiadamente un plan de seguridad es mucho mejor vista, mucho mejor reconocida, tanto por sus clientes, sus proveedores, sus grupos de interés, porque te da una apariencia de empresa seria, ¿no? Te da ese estatus de empresa comprometida con el tema de la gestión de seguridad, diferente a una empresa que simplemente te manda a ponerte un casco, te manda a ponerte zapatos de seguridad y a la de Dios, a como te salga. Entonces, por eso es importante tener el sistema correctamente implementado, tener un plan bien establecido. Además, que, por ejemplo, en algunos casos, y se me ocurre
para poder gestionar algún tipo de seguro, por ejemplo, te van a pedir ese tipo de información, ¿no? Te van a pedir, a ver, evidencia en el tema de tu seguridad, evidencia el tema de que están ustedes cumpliendo con las disposiciones y ustedes mantienen una cultura preventiva. Entonces, mejora bastante el tema de la imagen organizacional. ¿Bien? Ahora, ¿qué debe contener mi plan de seguridad? Como tal, dentro de la ley, dentro del reglamento, no hay una estructura definida, pero más o menos podemos hacernos una idea de qué es lo que debe contener en base a lo que me indica algunos de sus artículos. Yo he estado revisando también si existe algún manual, SUNAFIL o de trabajo indicándome de repente algo un poquito más específico, pero no hay. Podemos alinearnos bastante a lo que nos indiquen algunos clientes, porque algunos clientes ya tienen una estructura definida y ellos nos indican qué es lo que van a pedir. Entonces, yo te he traído más o menos una estructura que nos pidieron en algún momento un cliente importante respecto a lo que debería contener mi plan de seguridad. Bien, en primer lugar, una breve introducción, un breve prefacio, un resumen del plan, algo breve respecto a escribiendo el plan. Este plan lo estoy elaborando con la finalidad de tal, nuestra empresa está comprometida con seguridad, una breve introducción, ¿no? Algo introductorio al tema de tu plan. Luego, importantísimo, tienes que plantear los objetivos que quieres alcanzar con este plan de seguridad. Recuerda que estos objetivos tú ya los planteaste con tu sistema en tu sistema de gestión de seguridad. En la clase 3 lo habíamos visto, que teníamos que haber planteado objetivos. Entonces, esos mismos objetivos de gestión de seguridad son los mismos que debes encontrar aquí en tu plan. Porque recuerda que esos objetivos tienen que alcanzarse de alguna manera. No es que yo planteé mis objetivos y ya quedaron ahí para cumplir mi ley y ya. No, o sea, este objetivo es tu directriz. ¿Cómo es que tú aseguras que se va a cumplir la gestión de la seguridad con el establecimiento de esos objetivos? Entonces, estos objetivos tienen que estar establecidos en tu plan, porque justamente este plan te va a indicar las acciones que vas a hacer para el cumplimiento de esos objetivos. Tercero, el alcance. ¿Qué viene a ser el alcance? El alcance me indica a quiénes está dirigido el cumplimiento del plan. Me preguntan aquí, ¿un plan de seguridad de una entidad pública puede presentarse en un mes como septiembre o tiene que iniciar necesariamente en enero de cada año? Si es que me dices que va a iniciar de septiembre a septiembre del otro año, por ahí podría considerarse de repente, pero yo te recomendaría que mejor regularice, que mejor el plan indique de enero a diciembre, porque te va a ayudar un poco más al control de los registros. Yo entiendo, por ejemplo, a mí me ha pasado que hemos tenido algunos contratos, por ejemplo, que no inician obviamente necesariamente en enero, ¿no? Algunos me inician, tuve uno que me inició en noviembre, por ejemplo, y con uno de los requisitos iniciales para poder iniciar era que teníamos que tener un plan anual de seguridad. Entonces, para este tipo de actividad, un plan anual de noviembre a noviembre, consideramos en ese momento que mejor no, que hiciéramos un pequeño plan de noviembre a diciembre y mostráramos evidencia de otro cumplimiento de planes que hemos tenido anteriormente, de otros contratos. Hicimos un plan para noviembre y diciembre, que eran los 2 meses que quedaban. Incluimos, me parece, de noviembre y diciembre, incluimos algunos meses del siguiente año, pero lo ideal es regularizar. Lo ideal es que en determinado momento tu plan vaya de enero a diciembre, porque cuando te piden registros, te van a pedir registros directamente del año, ¿no? Te van a decir, dame tus registros del año 2022, tu registro del año 2021, tu registro del año 2020. Entonces, lo ideal sería que esté regularizado de enero a diciembre. Si es por un tema de regularizar, que recién están iniciando actividad, de repente, podría considerarse, ¿no? Como recién están iniciando, el mes ya se acaba, estaría bien, ¿no? Regularizar, un tema de regularizar. Pero en adelante sí sería necesario que el plan inicie de enero a diciembre. Recuerda, por ejemplo, que si recién estás regularizando, de todas maneras deberías asegurarte que en los meses que quedan se hayan cumplido los requisitos mínimos que te indica la ley. En este caso, por ejemplo, las 4 capacitaciones en seguridad. Entonces, a pesar de que recién vayas a regularizar tu plan, los requisitos mínimos, por lo menos esos sí deben estar contenidos y se debe garantizar su cumplimiento, ¿no? Te vamos a dar un poquito esos requisitos al finalizar la presentación. Entonces, en mi alcance estoy viendo quién va a cumplir el plan, a quiénes aplica. Aplica mi sede administrativa, aplica mi área de operaciones, mi sede 1 de operaciones o mi sede 2 de operaciones o a todas, a quién va a aplicar, ¿no? Quiénes tienen que cumplir con este plan, a quiénes va dirigido. Y tiene que ir una descripción del sistema de gestión de seguridad, ¿no? ¿Cómo está formado mi sistema de gestión? Cuento con supervisores, cuento con comité, cuento con un médico ocupacional de repente, entonces hay que describir más o menos cómo está formado mi sistema de gestión. También hay que incluir la política. Es importante establecer qué he establecido como política de seguridad y darle especial énfasis, darle un plus
al tema de los compromisos, ¿no? Es importantísimo que mis compromisos en seguridad estén ahí bien establecidos. Igual como había puesto el tema de mis objetivos. También es necesario, para cumplimiento de cualquier plan de gestión, el tema del presupuesto. ¿Cómo voy a financiar los recursos para su cumplimiento? No es necesario, no es obligatorio que tú me detalles ahí cuánto vas a gastar para el cumplimiento de tu plan, pero sería una buena forma de gestión, la recomiendo como forma de gestión, porque de esa manera te vas a mantener un control tanto en que las actividades se están cumpliendo, como que también vas a ya disponer de antemano qué recursos vas a necesitar para poder cumplir con las actividades de seguridad, ¿no? O sea, recuerda que estamos hablando de una planificación. Entonces, cuando hablamos de planificación, también tengo que planificar mis gastos. No simplemente es que llega el mes a mes y recién veo en qué voy a gastar o cuánto voy a gastar, ¿no? Se supone que yo más o menos para este año ya planifiqué que voy a dictar, se me ocurre, 6 capacitaciones, una cada 2 meses, y para esta capacitación de repente voy a necesitar recursos, ya sea, quizás ya me planteé llamar a un capacitador externo, tengo más o menos que manejar mi presupuesto de cuánto voy a invertir para eso, o voy a manejar un presupuesto para hacer viajes, mis viáticos a las diferentes sedes de una empresa, entonces también tengo que planificar cuánto voy a gastar y tratar de no sobrepasarme, ¿no? Porque la idea de seguridad tampoco no es simplemente ir y malgastar el dinero así como así, tiene que haber una especie de control, por lo menos respecto a lo que estoy dando. Y tenemos que asegurarnos que ese uso de recursos obviamente da resultados, ¿no? Porque no serviría, por ejemplo, que yo todos los meses como supervisor haga diferentes visitas y a la larga descubro que en los últimos 3 meses he tenido 3 accidentes leves, ya no graves, pero leves. Algo está fallando, ¿no? No puede ser que mis accidentes estén incrementando si se supone que estoy destinando recursos para el área de seguridad. Entonces, es importante poder establecer el tema de los recursos, pero si no lo quieren hacer, tampoco están obligados. Pueden indicar simplemente que los recursos para el área de seguridad los va a destinar gerencia, dependiendo del presupuesto tal, no sé cuánto. Darlo de manera muy general. No es necesario que vayan cantidades exactas. Sería mejor, yo sí lo recomiendo como una mejora, pero no es obligatorio. Organización y responsabilidades. Hay que indicar ¿qué funciones va a tener cada puesto de trabajo respecto a este cumplimiento del plan? ¿Qué función tiene el gerente general respecto al plan? Por ejemplo, proporcionar los recursos. ¿Qué función tiene el gerente de operaciones, el gerente de línea, el jefe de área, el área de logística, el supervisor de seguridad, el comité respecto al cumplimiento de este plan? Los trabajadores, ¿qué responsabilidad tienen respecto al cumplimiento del plan? Hay que establecer esas responsabilidades. ¿En qué van ellos a aportar? A participar en las capacitaciones de repente, a asistir a los eventos programados, a realizar inspecciones, quizás de repente en la parte de supervisores. Entonces, todo eso hay que más o menos incluirlo dentro de responsabilidades. Y por último, elementos del plan, ¿no? En estos elementos ahí vamos a detallar los mecanismos y lineamientos para la gestión de riesgos, para la prevención, ¿bien? ¿Qué elementos vamos a incluir en esta parte, el punto 8, que es lo último del plan? En estos elementos nosotros vamos a establecer los objetivos y metas. Recuerda que cuando nosotros hablábamos de gestión de objetivos, nosotros decíamos que había que plantearnos metas. Tiene que haber un parámetro en el cual yo voy a decir, cuando yo alcancé ya este nivel con mi objetivo, estoy cumpliendo, estoy en un nivel satisfactorio, estoy cumpliendo con lo planteado, con la gestión de seguridad de manera como yo lo he propuesto de la forma apropiada. Entonces, como elemento de plan vamos a poner mis indicadores de seguridad, mi objetivo con su respectivo indicador. ¿Cómo voy a medir yo el cumplimiento de mi gestión de seguridad? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiero alcanzar? Quiero alcanzar 6 capacitaciones al año, pues es tu meta indicador. Quiero alcanzar 0 accidentes graves, 0 accidentes severos, ya, como indicador, pues 0 accidentes severos. Quiero asegurar que de mis 100 trabajadores, por lo menos el 30% de ellos me haya reportado al menos una vez un acto y condición subestándar, como indicador. Quiero, por ejemplo, asegurar de que de todos mis actos y condiciones subestándares que me han reportado, le he dado el tratamiento respectivo al 90% de ellos. Entonces, pongo también como indicador, como ustedes vayan a definir, pero eso colóquenlo dentro del plan. Entonces, las acciones van a ir enfocadas, obviamente, a cumplir esos indicadores, a cumplir esos objetivos. El programa de seguridad, el famoso PAS o PASO, como le gusta llamarlo. El programa de seguridad viene a ser prácticamente el cronograma de ejecución. En mi plan yo voy a decir a manera general mis objetivos, qué quiero alcanzar, cómo lo voy a alcanzar, pero en mi programa yo ya voy a establecer directamente plazos. Mi acción tal, mi acción de capacitación de este tema, primeros auxilios, por ejemplo, lo voy a dictar en el mes de febrero.
Mi revisión de herramientas la voy a hacer trimestralmente, se me ocurre. Lo voy a hacer en los meses de marzo, en el mes de junio, en el mes de tal, entonces lo voy a poner ahí. Mi auditoría del sistema de gestión de seguridad la voy a hacer en el mes de noviembre, planteo ahí. Eso voy a colocar en mi programa. Es como un cronograma, es como yo decir, establecer en qué fecha lo voy a poner. Tengo que ponerle exactamente qué día del mes, qué semana, no necesariamente. Puedes establecerlo en el mes preciso. Algunos he visto que también a veces lo ponen como trimestre, generan como trimestre. Se recomienda sí que sea un poquito más específico porque si dejas un rango muy alto, es como decir, ¿no? Lo voy a hacer durante el año. ¿Y cómo lo vas a controlar? Entonces, por eso es que a veces se pretende que sea un poquito más específico. No es todo el año, al menos por trimestre. Entonces, al final de cada trimestre, yo voy a revisar, ¿cumplí estas actividades que tenía para este trimestre? No, ya, entonces tengo que tener en cuenta porque tengo que cumplirlos este trimestre. Entonces, más efectivo obviamente es hacerlo por mes. En mes de enero tenía estas actividades, esta de acá no la cumplí, en febrero sí o sí tengo que cumplirlo. Entonces me permite a mí revisar con un poquito más de detalle si es que voy a cumplir o no. Por semanas, mucho mejor todavía, pero de repente no quieres desplegarte tanto. Entonces déjalo simplemente por mes, no hay ningún problema. La estructura de tu comité, ¿quiénes son los miembros de tu comité? ¿Quiénes son los miembros quiénes son los representantes de los empleadores, de los trabajadores? ¿Quién es el presidente del comité? ¿Quién es el secretario? O si no tienen comité, ¿quién es el supervisor designado? ¿Cuándo lo eligieron? Eso hay que establecer como un elemento del plan. Hay que definir quién es el representante de los trabajadores. Los requisitos legales también pueden incluir ahí la legislación aplicable al sistema de gestión de seguridad, la ley 29783, su reglamento, el decreto supremo 005-2012, normativa del sector que les aplique a ustedes, de repente, ¿no? Ustedes son una minera, tendrán que poner la normativa de minería que les aplica. Realizan trabajos de construcción, la norma de construcción. De otro sector que maneje también su propio reglamento, luego que no también el respectivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aplicamos el RCSAT, que viene a ser el Reglamento de Seguridad y Salud con Electricidad, lo ponemos también. Entonces, más o menos eso es lo que deben ir colocando. ¿Qué más debe contener mi plan? Mi identificación de peligros y riesgos. Hay que establecer en este plan de qué manera yo como empresa voy a identificar mis peligros y riesgos. Básicamente mi procedimiento para hiper. ¿Cómo es que yo llego a mi hiper? Es importante colocar esto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues obviamente tengo que poner cómo identifico mi peligro y riesgo, qué criterios estoy usando. Por ejemplo, los mismos criterios que vimos la vez pasada, pues puedes emplear los mismos criterios de repente, no hay ningún problema con eso, pero eso me va a dar el marco de cómo es que a través de mi hiper ya he llegado a este plan. Pues por eso es importante también vincular a este plan de seguridad con la matriz hiper. Recuerda que he partido de esta gestión de riesgos a partir de lo que yo identifiqué en mi matriz hiper. También tengo que establecer mi mapa de riesgos, que también te hablé de él en la clase anterior, es decir, en mi mapa de riesgos, las zonas de aplicación del plan, dónde se va a difundir mi plan de seguridad, dónde va a aplicar. La salud ocupacional, si va a haber exámenes médicos, la vigilancia de la salud, si algún trabajador fue observado, por ejemplo, eh, tuvo alguna restricción, cómo voy a controlar yo que se levante esa restricción. Te voy a hablar un poquito más de eso casi al final. Procedimientos para trabajos de alto riesgo en caso aplique, tenemos que establecer si tenemos algún procedimiento de trabajo seguro, instrucciones, estándares, manuales, cualquier documentación que hayamos establecido respecto a la gestión de los trabajos de alto riesgo, ¿bien? Género, ¿te supone que todo esto tengo que colocarlo completo? No necesariamente, podrías de repente simplemente enlistarlo, ¿no? Para la gestión de los trabajos de alto riesgo, si contamos con los siguientes documentos actualizados, los enlistas todos, porque yo entiendo que algunas empresas tienen gran cantidad de documentación, y pues todo eso de repente no lo vas a colocar en el mismo plan, ¿no? Imagínate, sería un plan muy extenso, pero por lo menos hacerle mención, sería bueno que mantengas ahí controlado cuáles son esos documentos, para que de esa manera también se vaya vinculando. Todo eso forma parte del plan. Ya casi para finalizar, hay que incluir las actividades de capacitación, sensibilización y entrenamiento, qué tipos de capacitaciones va a haber, qué charlas, qué temas se van a dictar, si va a ser una capacitación teórica, práctica, la va a dictar alguien de la empresa o alguien fuera. Las inspecciones, ¿qué inspecciones voy a hacer? Voy a inspeccionar ambientes, almacén, actividades en campo, equipos de emergencia, herramientas, equipos de protección personal de los trabajadores. La investigación de accidentes, cómo voy a investigar mis accidentes en caso ocurrieran, cuál es mi procedimiento para investigar accidentes, qué metodología voy a usar. Accidentes te voy a dar más a detalle en la última clase del sábado, tampoco me vayas a faltar esa clase porque
Me estoy curtiendo de muchísima información adicional para poder traerte una mejor explicación respecto a los accidentes de trabajo. Las auditorías, si es que se van a ejecutar auditorías, estas auditorías tienen que hacerse por lo menos cada 2 años y tiene que llevarla a cabo un auditor registrado por el Ministerio de Trabajo en el registro de auditores autorizados. Y por último, tu plan de respuesta a emergencias, ¿no? Tienes que indicar cómo vas a actuar en caso de una emergencia, qué tipo de emergencia puede generarse. Entonces, date cuenta que el plan te abarca absolutamente todo, desde la parte de la prevención hasta la parte como que si te ocurrió el accidente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder ante esa emergencia? ¿Y cómo vas a investigar el accidente? Entonces, todo eso va incluido dentro del plan. Es un plan bastante general que abarca prácticamente todo. ¿Bien? Respecto al programa de seguridad, este es un modelo que he encontrado respecto al Ministerio de Trabajo. Ahí también te lo he compartido justo con los documentos que te ha pasado Félix. Entonces, en este programa de seguridad, como pueden ver, esto de acá lo va a pedir casi siempre el SUNAFIL, tenemos que detallar esto. Aquí ponemos los objetivos generales, los específicos y mi meta, ¿no? Cómo voy a llegar a mi meta, cómo mido mi indicador, qué recursos voy a necesitar yo para poder cumplir. Y como puedes ver, aquí voy detallando una a una las actividades que voy a hacer, quién las va a hacer, de qué área, y como te decía, ¿no? Por meses. Vamos haciendo la evaluación por mes. Voy a hacer tal actividad en tales meses, o solamente en un solo mes lo voy a hacer, de repente. Y entonces luego pongo aquí cuándo lo voy a verificar, fecha de verificación, si lo realicé, si está pendiente, está en proceso, y alguna observación adicional de repente. Entonces, al finalizar, veo mi cumplimiento de mis actividades, entonces en base a eso voy a saber si he cumplido o no. ¿Cómo puedo establecer yo un indicador? De repente, ¿no? Con objetivo específico, dictar las capacitaciones al 100%. Yo planteo 4 temas de capacitación, pongo aquí capacitación de qué tema es, en qué meses, y para medir mi indicador mido. Me he propuesto 4, he cumplido mis 4, de repente hasta diciembre solamente he cumplido 3, entonces estoy al 75% de mi indicador. Tengo que tomar acciones para ver si este mismo diciembre saco el tema que me falta, o en todo caso voy a estar en un incumplimiento muy grave. Tengo que tomar algún tipo de acción, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estoy finalizando el año, es diciembre, dicté 3 temas y había un tema muy importante que yo quería gestionar con un proveedor externo, pero ya no me va a dar el tiempo de gestionarlo porque es diciembre, es Navidad, está de descanso, no me alcanza ya el presupuesto? Entonces, ¿qué hago? Me quedo con estas 3 y le digo al de Sunafil que ya, bueno, la 4 me perdone para enero. No funciona así. Entonces, si tengo 3 temas, sí o sí tienes que tienes que cumplir con tu cuota mínima de 4 capacitaciones mensuales. Entonces, lo que yo haría en ese caso sería o reemplazar el tema que se iba a dictar por otro tema un poquito que podamos manejar, que se pueda dictar, que cumpla con las características para hacer una capacitación en seguridad, o la otra opción es que uno mismo dicte la capacitación, de repente ya no especializada, pero que te dicte la capacitación y puedas cumplir con tu requisito mínimo, que es las 4 capacitaciones de seguridad. ¿Bien? Entonces, ese modelo ya se lo he pasado ya con Félix. ¿Bien? Ahora, hay que hablar también acerca del plan de emergencias. Ya te hablé del plan de seguridad, cómo voy a alcanzar mis objetivos, cómo establecer un programa, pero también es importante establecer un plan de emergencias justamente para poder prevenir, para poder evitar o para poder tratar la ocurrencia de estos eventos. Hay a veces alguna confusión respecto a lo que es el plan de emergencia con lo que es el plan de contingencia. ¿Serán lo mismo? ¿Son distintos? En una capacitación que yo tuve, en alguna oportunidad, respecto a una aseguradora, la Positiva, un doctor nos explicaba la diferencia que podía haber, por así decirlo, entre plan de emergencia y plan de contingencia. Más o menos te lo voy a tratar de explicar de esta forma. Tenemos, por ejemplo, que pueda ocurrirme, se me ocurre, un sismo, por ejemplo, puede haber un tema de que ocurra un sismo, hay que saber cómo lidiar ante un sismo. También puede ser que nos ocurra el fenómeno del niño costero. Son eventos que pueden presentarse o incluso un incendio. Cada uno de estos eventos a los cuales yo debo saber cómo responder, cada uno de ellos se le llama contingencia. Contingencia de sismo, contingencia de niño costero, contingencia por incendio. Entonces, cada uno de estos por sí mismo es una contingencia. Y yo tengo que establecer un plan de contingencia para cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir que tengo que establecer un plan de contingencia? Significa que yo debo haber establecido quién es mi brigada, quién me va a ayudar a evacuar, quién me va a dar primeros auxilios, quién se va a encargar de controlar esa contingencia, mis responsabilidades, y también tengo que establecer mi procedimiento, cómo voy a actuar. Y para las contingencias es importantísimo que nosotros definamos 3 etapas, o mejor dicho, 3 fases. Antes de la contingencia,
durante la contingencia y después de la contingencia. Antes, durante y después. Entonces, en el caso del sismo, ¿qué medidas preventivas debo tomar antes de que me ocurra el sismo? Ingeniero, yo no sé cuándo me va a pasar el sismo. Está bien, pero asumiendo que estamos en una zona donde es muy frecuente que ocurran sismos, yo debo estar preparado para eso, ¿no? Debo haber establecido alguna acción. Entonces, antes de pondré señalizar mis salidas de emergencia, indicar las zonas seguras en caso de sismo, difundir al personal, difundir al personal el plan de contingencia en caso de sismo, realizar simulacros de sismo. Entonces, todo eso va incluido en mis actividades antes de. Durante, ¿qué voy a hacer en caso de que ocurra el sismo? Ocurre el sismo, tengo que establecer, ¿no? Se activa mi plan de contingencia, mi brigada de evacuación indicará la salida a los colaboradores. Colaboradores deben salir en orden, no deben correr, no deben usar ascensor, deben evitar tal y tal. Entonces, todo eso que tú vayas a detallar es del durante. Y también tenemos que establecer después. Después de ocurrido, ¿qué se debe hacer? El personal debe evitar regresar a las instalaciones hasta asegurarse que el sismo haya pasado, evitar congestionar las líneas telefónicas, asegurar el debido tratamiento a los accidentados, a los que hayan sufrido alguna lesión severa. Entonces, todo eso hay que establecerlo en el plan de contingencia. Entonces, cada uno de estos va a tener un plan de contingencia. Y cuando tú a todos estos planes de contingencia los agrupas en un solo documento, a eso le llamamos plan de emergencia. Básicamente, la diferencia es que el plan de emergencia es el compendio donde están todos tus planes de contingencia. Básicamente eso. Después, para la práctica, para algunos clientes de repente incluso, lo consideran prácticamente lo mismo, ¿no? Te piden, dame tu plan de emergencia, plan de respuesta a emergencias. Le presentan plan de contingencia. Y cumple, porque básicamente te van a pedir eso, tus brigadas, las responsabilidades, cuándo vas a dictar el tema de capacitación o entrenamiento de tus brigadas y tus simulacros, y el procedimiento, antes, durante y después. Eso es básicamente lo que te van a pedir. Entonces, esa es la diferencia. ¿Quieres tener de repente un plan para cada uno? Adelante. ¿Quieres unirlos todos en uno solo porque te parece que tu brigada de emergencia para sismo va a ser la misma que para niño costero? De repente, entonces, bueno, hazlo uno solo, un plan de emergencia. Mantenernos todos juntos en un solo plan, puedes hacerlo. Ahora, ingeniero, ¿qué debe contener mi plan de emergencia? Igual, de la misma manera, te voy a traer un esquema tentativo, ¿bien? En primer lugar, igual que el plan de seguridad, una breve introducción respecto a tu plan, para qué lo haces y todo lo demás. Tus objetivos, ¿qué quieres alcanzar con este plan de emergencia? Podría ser de repente que quieras incluir algunos de los objetivos de seguridad aquí, o podrías establecer otros objetivos más específicos, o podrías tomar, por ejemplo, de tu plan de seguridad alguno que se relacione más con el tema del tratamiento de la emergencia. Entonces, eso lo vas a establecer ahí. El alcance, a quienes va el cumplimiento, ¿no? Puedes de repente tener, si tienes dos sedes, una en Lima, una en Trujillo, por ejemplo, de repente quieres establecer un plan de emergencias para cada uno, ¿no? Plan de emergencias de la empresa tal, la sede de Lima, plan de emergencia de tal, sede de Trujillo, pues, también, pero tienes que establecer en el alcance a quienes le va a aplicar, ¿no? Tienes que establecerlo ahí. Compromisos. ¿Qué compromisos tiene el empleador, los trabajadores, los supervisores respecto al cumplimiento de este plan? ¿A qué se comprometen? A brindar los recursos, a cumplir con lo indicado, a conocer el plan, a difundirlo de repente. Entonces, todo eso hay que establecer también. Descripción de la unidad, es decir, que tú tienes que escribir, por ejemplo, si estás trabajando en alguna fábrica o en alguna sede, tienes que escribir algunas características de la sede, cuántos pisos tiene, de repente poner tu plano de la sede, tu mapa de evacuación, o en el área de operaciones, incluir, ¿no? Aquí se refiere, cómo está distribuida la sede, si tiene salida, no tiene salida, si tiene extintores, no tiene extintores, cuenta con botequines, cuenta con medios de comunicación, todo eso es importante para el tratamiento de las contingencias. Luego hay que establecer las responsabilidades, hablábamos de compromisos, a qué se comprometen, y luego cuáles son ya las obligaciones que tienen respecto al cumplimiento del plan de emergencias. Un organigrama del plan, cómo está establecido el tema de la gerencia, las jefaturas, dónde van a incluir las brigadas, y un listado de algunos peligros frecuentes, ¿no? Algunos fenómenos naturales que sí o sí vas a ver. Tengan en cuenta esto porque, por ejemplo, los peligros que vas a encontrar en la parte costa no van a ser los mismos, iguales a los que puedas encontrar, por ejemplo, en la sierra o en la selva, o incluido por cada región. De repente en cada región hay peligros distintos. Se me ocurre, por ejemplo, en la época que estábamos con el tema de las protestas, podría haber sido considerado el tema de los enfrentamientos que había con los pobladores, los manifestantes que salían a protestar.
Podrían también en algún caso significar alguna situación de emergencia para un trabajador, dependiendo si trabajaba dentro de esa área, ¿no? Recuerden que algunas protestas eran bastante violentas, entonces tratar con ellos también debería haber sido considerado como un peligro frecuente, por ejemplo, y establecer cómo actuar antes, durante y después. Este tipo de eventos, muchísimo más a detalle, lo puedes ver en tu matriz hiper. Porque recuerda que en tu matriz hiper hemos identificado peligros y riesgos para actividades rutinarias y no rutinarias, y también hemos identificado las situaciones de emergencia que se van a presentar. Entonces, de esas situaciones de emergencia, vamos a sacar cuáles tienen que ser consideradas dentro de mi plan de emergencia, mi plan de contingencia. ¿Bien? ¿Qué más? Hay que establecer mis brigadas de emergencia, cuántas brigadas tengo, quiénes lo integran, qué función tienen, y luego vienen mis planes de contingencia, ¿bien? Las respuestas a emergencia, mi plan de contingencia. Por cada uno, si he determinado mi lista de peligros, sismo, incendio, inundación, actos vandálicos, asaltos, de repente es una actividad que se hace mucho en la calle, donde el personal está constantemente en la calle, transitando por diferentes ciudades, tipo, por ejemplo, un servicio de delivery o un servicio de entrega de reparto de recibos, por ejemplo. Entonces, va a estar más expuesto al tema de algún accidente, algún atraco, entonces hay que considerarlo también. Hay electrocuciones, aplastamientos, derrumbes, asfixia, ahogamiento, entonces todo eso tiene que estar considerado su propio plan de contingencia y contenido, ¿no? Acciones antes, durante y después. ¿Qué recursos voy a usar? Obviamente, y mis actividades de capacitación, evaluación y comunicación, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a capacitar al personal, ¿no? Puede de repente vincularse también con el plan anual de seguridad, puede ser que en tu plan anual hayas considerado tus actividades de simulacro, de entrenamiento de brigadas, entonces todo eso también puedes vincularlo, ¿no? Puedes mostrar tu cronograma, indicarlo voy a hacer tal y tal mes, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo que es evaluación también? Porque, y te lo vamos a ver también un poquito más adelante, el simulacro es la forma de evaluar el cumplimiento de tu plan. O sea, tú tienes tu plan, ya has establecido qué acciones vas a hacer para justamente tratar estas contingencias, esta emergencia, pero tú no vas a saber que tu plan es efectivo o no hasta el momento que te ocurra la contingencia, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar estar a la deriva hasta el momento que te vaya a ocurrir la contingencia, porque la contingencia sí o sí tiene que salirte bien, lo que se hacen son las actividades de simulacros. En el simulacro, a veces alguno hace simulacro como que lo toma un poco a la chacota, un poco a la broma, pero en realidad el simulacro es una actividad importantísima porque es básicamente la evaluación de mi plan de contingencia. Si mi plan funciona o no. Por eso es que se dice que todos los simulacros deben tener un informe de simulacro y una evaluación del simulacro. ¿Qué voy a evaluar ahí? Voy a evaluar en primer lugar si mi personal participó activamente o no participó. Si lo tomó en serio o lo tomó a la broma. Si tenía que salir, por ejemplo, estamos en un simulacro de sismo. ¿Cuánto tiempo me demoró en salir? ¿Es un tiempo aceptable? Desde que di la alerta, el personal se demoró en salir un cuarto de hora. Un cuarto de hora para salir. Y si fuera un sismo, cuarto de hora no salen nunca. Entonces, hay que verificar eso. Por eso es que decimos que el simulacro es la evaluación, justamente. Entonces, en base a eso voy a determinar si mi gente necesita más capacitación, si mi gente necesita más recursos de repente. Ponte que estamos haciendo un simulacro y se me ocurre poner que tenemos heridos, hacemos que alguno finja de herido, lo pintamos, todo lo demás, y decimos, bueno, tenemos este herido, ¿qué van a hacer? Pues en ese momento dicen, bueno, necesitamos esto, esto, esto. Necesitamos una camilla, no hay camilla. Necesitamos collarín, no hay collarín. Necesitamos medicamentos, bueno, medicamentos vencidos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos equipados para poder atender las contingencias. ¿Bien? Me estoy desplayando un poquito, pero esta parte de simulacros es importante que lo consideremos. Entonces, el simulacro como tal no es una actividad de capacitación, ¿de acuerdo? Vean el simulacro como una actividad de evaluación. ¿Quieres capacitaciones? Haz entrenamiento de brigadas. Pero el simulacro es para que verifiques y valides si efectivamente tu plan se está cumpliendo y si la gente sabe el cumplimiento de tu plan, si la gente sabe cómo aplicarlo. Para eso te va a servir el simulacro. ¿Qué más? En el plan de emergencias también sería como buena medida añadirle el flujo de comunicación, a quién comunicar en el caso de algún accidente, en el caso de que ocurra algún incidente, en el caso de que ocurra alguna emergencia, a quién le vas a comunicar. Para eso también sería bueno que incluyas un directorio telefónico, interno y externo, es decir, interno para que la gente conozca, tenga definido quiénes son los responsables de las distintas áreas de la empresa, responsable de seguridad, responsable de logística, recursos humanos, y externo también para incluir pues, los números de emergencia, ¿no? Pero bomberos,
de la Cruz Roja, por ejemplo, si ya tienen definido de repente con algún servicio servicio ambulatorio, de repente también incluir su número. Entonces, todos esos números son importantísimos para que lo mantengan en un directorio telefónico, la gente sepa a quién comunicar. Ingeniero, ¿esto significa que mi plan tiene que ser de conocimiento de todo el personal? Sí, importantísimo, igual que el plan de seguridad, tu plan tiene que haber sido difundido a tu personal, para que ellos lo conozcan, para que ellos lo sepan. Y de ser eso, y es muy recomendable, entregarles una copia de este plan, lo tengan como un anillado, un empastado, en un folio de repente si es pequeño, pero que lo tengan ellos a la mano o que al menos sepan dónde está. Cosa que ocurre algo, pues ellos van directamente. Y sobre todo el número de teléfonos y el flujo de comunicación, muchísimo más importante todavía colocarlo a vista de todos. Igual un cartel, ponlo en el periódico mural, elabora algún afiche y mándalos por WhatsApp de repente para que ellos lo tengan ahí agendado, pero es importantísimo que ellos sepan a quién comunicar, porque en el tema de la emergencia el tiempo es de vital importancia. Esto te voy a explicar un poco más en el tema de accidentes, pero cuando ocurre la desgracia, cuando ocurre la contingencia como tal, estás peleando contra el tiempo, entonces tienes que actuar de forma inmediata. Entonces en ese momento no es que te vas a poner recién a investigar a quién vas a llamar, por lo menos tienes que saber la persona a quien tienes que llamar y tienes que saber dónde ubicar su número de teléfono, si de repente no tienes agendado. Entonces, por eso es importantísimo todo esto. También es importante, si es que si cuentan con una póliza SSTR, sobre todo los trabajadores de alto riesgo, te he pasado ahí con Félix un listado que según el ministerio son los que el Ministerio de Salud indican cuáles son las actividades de alto riesgo que sí o sí deben contar con una póliza SSTR. Entonces, el listado de clínicas afiliadas a esta póliza para que sepan a dónde llevar a atender algún herido. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿qué es la póliza STR? La póliza STR es un seguro complementario de trabajo de alto riesgo, ¿de acuerdo? Hablar de esta póliza nos tomaría muchísimo tiempo, de repente en algún momento ITEC logra sacar alguna capacitación o algún especialista que te hable un poco más a detalle, pero básicamente esta póliza es una póliza adicional a la póliza de salud que te paga tu empleador. Esta póliza netamente va a aplicar con el tema de accidentes, accidente leve, accidente grave, accidente fatal. Entonces, esta póliza se activa para poder tratar ese tipo de eventos. Entonces, tiene una póliza de salud y una póliza de pensión. La póliza de salud es para tu atención inmediata, para que te lleven a alguna clínica afiliada, donde ellos directamente el médico te diagnostique, te tratamiento directo. Y luego la póliza de pensión, la cual te va a dar, pues obviamente, si requieres descanso, mes a mes te va a ir brindando una pensión para que puedas realizar el pago de tus tratamientos, ¿de acuerdo? Para eso es la póliza CPR, para garantizar que el trabajador va a ser atendido en caso de accidentes. Y el otro punto sería la ruta de evacuación a clínicas cercanas, ¿no? Estos de acá, como te digo, son anexos que considero que son importantes que ustedes puedan añadir dentro de un plan de emergencias para que ustedes más o menos tengan todo preparado, ¿no? Tengan todo a la mano, no dejen todo al hachazo, todo a la chamba, ¿no? Esto de la ruta de evacuación, por ejemplo, era algo que yo no conocía hasta hace unos años, que más o menos el cliente lo pidió, y realmente es una muy buena práctica, pues porque cuando estás en las actividades en campo, a veces uno dice, ¿no? ¿Y ahora dónde lo llevo? Hay clínicas cercanas, habrá hospital, ¿no? Sobre todo esto cuando es trabajo en obra, sobre todo ahí es mucho más complicado porque a veces puede que no conozcas el lugar. Entonces es importante saber a dónde lo vas a llevar, por qué ruta puedes tomar, por lo menos el nombre de la clínica a la que tienes que llevarlo. Entonces, te repito, cuando ocurre la contingencia, cuando ocurre la emergencia, estás lidiando contra el tiempo. No puedes entonces, recién en ese momento, ponerte a pensar, a divagar, qué cosas vas a hacer, qué cosas vas a realizar, qué actividad vas a realizar, a quién vas a llamar para poder atenderlo, porque ese tiempo que pierdes es tiempo que el trabajador se puede morir. Entonces, es importante siempre tener todo esto planificado. Hasta este momento, ¿alguno tiene alguna pregunta respecto a su plan de emergencia o plan de seguridad? Bien. Si no hubiera ninguna pregunta, quiero terminar el tema, la clase. Ya estamos prácticamente a la mitad de la clase. Es nuestra penúltima clase y este tema también está relacionado justamente con el cumplimiento del plan. Te hablaba yo en el tema, en el tema 2, si no me equivoco, 2 o 3 me parece que en el 3, te hablaba yo de que la empresa, el empleador, debe contar con algunos documentos obligatorios, reglamento de seguridad, la política, el plan, el IPER, mapa de riesgos,
etcétera. Y te decía yo también que la empresa debe contar con registros obligatorios de seguridad, ¿te acuerdas? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuántos eran estos registros obligatorios? No va en tu examen, pero ¿alguno recuerda cuántos eran estos registros? ¿No lo recuerdan? Ya. Ahí lo vi por el chat. Sí, 8. Ah, aquí me preguntaban, no lo había visto, disculpa, no había visto la pregunta. El ejemplo de un plan anual elaborado. Sí, sí tengo uno. No lo tengo ahorita a la mano, tendría que... Hoy por la noche le voy a estar mandando a Félix dos ejemplos de plan. Creo que mandé uno de emergencia, creo que les he mandado. Si no les he mandado, lo voy a revisar. Si no, voy a mandarles ejemplos de plan de seguridad y plan de emergencia para que ustedes lo vean y más o menos puedan dirigirlo a sus propias empresas. Ahora, ¿el plan puede comunicarse de manera virtual? Sí, no hay ningún problema. Como te repito, luego de lo ocurrido con la emergencia sanitaria, el tema del COVID, se hizo muchísimo más frecuente el tema de manejar los documentos de forma digitalizada, que tiene sus pros y tiene sus contras. Sus pros, obviamente, que es muchísimo más fácil dárselo a conocer a todo el mundo. Sus contras es que no te garantiza al 100% que lo van a comprender. Entonces, ¿puedes darlo de manera virtual? Sí. ¿Vas a cumplir con la ley? Si es que les haces firmar un cargo o acreditas de alguna manera que ellos lo han recibido, sí. ¿Te va a asegurar de que no va a haber accidentes y que ellos están completamente capacitados para poder aplicar ese plan? No, porque si bien ya se lo entregaste, no es tan efectivo que ellos realmente lo van a abrir y lo van a revisar. Entonces, a pesar de haber cumplido tú con la ley, porque vas a cumplir al momento de difundírselo y el momento de que ellos te firmen un cargo de entrega, debería de todas maneras dictar algún tema de capacitación o alguna reunión con ellos. Quizás no todo el plan en una misma sesión, ¿no? De repente, reúnelos en un círculo de seguridad, como se le llama a este tipo de reuniones, haz un círculo de seguridad y dile, bueno, hoy día vamos a hablar acerca del plan de contingencia en caso de sismo. Y explícales, ¿no? Detállales, ¿sabes qué? Antes tienen que tener en cuenta esto, si ocurre tienen que hacer tal y tal cosa, después tienen que hacer tal y tal cosa. Ya agarraste un temita, un círculo de seguridad respecto a una parte, a una pequeña parte de tu plan de emergencia. Entonces, de esa manera te aseguras un poquito más de que ellos al menos lo conozcan. Porque si se lo mandas de forma virtual, mi experiencia me dice, o experiencia creo que de todos, nos dice que realmente no lo van a leer. Incluso las capacitaciones virtuales, que también te iba a hablar un poquito de eso, cuando uno dicta capacitaciones virtuales, temas de seguridad, temas de ambiental, temas del SIG en general, por ejemplo, cuando yo dicto, a veces que no me participan todos, como que a veces están ahí conectados, pero yo no sé si realmente están tomando la debida atención y no sé si realmente me están entendiendo o no. Sobre todo cuando tratas con personal técnico. Cuando yo trato con ustedes ahorita en la clase virtual, yo sé que de repente algunos tampoco no estarán completamente atentos, pero sé que hay algunos que sí porque se han inscrito a este curso porque les interesa el tema de la seguridad. Pero cuando tú hablas con personal técnico, la verdad es que muy pocos tienen el genuino interés en el tema de seguridad. Y sobre todo, si los mandas a llamar en un tema de seguridad, una capacitación virtual, donde no están completamente, no hay forma de realmente controlar si efectivamente están o no están, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil. Pues para eso es que también se dice que la capacitación tiene que ser evaluada. Entonces, ¿usan los medios virtuales para poder difundir los documentos? Sí, adelante, háganlo, pero acrediten siempre, siempre algún carguito de entrega, algún documento en el que ellos eh, se pueda verificar que ellos realmente lo han recibido y de todas maneras refuercen el tema con capacitación. ¿Bien? Ahí ya me hacía también la respuesta a la pregunta y sí, efectivamente son 8 registros. Estos 8 registros son básicamente como la evidencia del cumplimiento de mi plan de seguridad. No te digo que mi plan tiene que estar enfocado a estos 8 registros, pero sí te digo que estos 8 registros ayudan bastante con el cumplimiento de la evidencia de mi plan, o al revés, mejor dicho, al revés. Mis registros obligatorios de seguridad los voy a cumplir con ayuda de mi plan de seguridad. Entonces, ¿cuáles son estos registros obligatorios? En primer lugar, recuerda que tenías tu registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Te pasé con Félix un archivo en Excel de Servicio Civil. Ahí te he indicado, te he puesto ahí todos los formatos en editable de estos registros obligatorios. Notarás también que ahí está el registro para accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Yo te recomiendo que ese registro como tal, todavía te esperes hasta el día sábado, que te voy a dictar la clase de accidentes, porque
He estado chequeando de que ha cambiado un poco el proceso de registrar apropiadamente esos accidentes. Entonces, del tiempo que yo tuve contacto con un accidente severo y me vi bastante involucrado con el tema de su reporte a la fecha, he visto que ha cambiado. Entonces, te voy a pasar nuevamente esos formatos ya más actualizados, conforme lo tienen actualmente, para que manejes apropiadamente el tema de este registro. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener bastante en claro qué es un accidente, qué es una enfermedad ocupacional y qué es un incidente peligroso o un incidente común, ¿no? Una enfermedad ocupacional es bastante sencillo, es toda enfermedad que te provocas como consecuencia de tu actividad laboral, ¿de acuerdo? Tipo algún daño a la columna, por ejemplo, algún daño respiratorio, alguna enfermedad que te pueda generar como consecuencia de tus actividades, como consecuencia de tu trabajo. Generalmente la principal duda viene en estos tres temas: accidente, incidente peligroso, incidente. O accidente, incidente, o entre accidente de repente lo tiene más claro, pero incidente peligroso, incidente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo sé que es un incidente y cuándo sé que es un incidente peligroso? Entonces, ahí a veces se genera la confusión. Prácticamente es esto, estimado amigo. Tú tienes, por ejemplo, aquí una condición insegura, ¿de acuerdo? Vamos a tomar ejemplo, disculparás la baja resolución, no lo he podido encontrar más claro. Tú tienes, por ejemplo, aquí una condición insegura, ¿no? Una condición subestándar. Tienes una carga suspendida y tienes, por ejemplo, que aquí está mal anclado. Aquí en cualquier momento esto se puede caer. Esto de aquí como tal es una condición insegura. Si tú tienes trabajadores que pasan por ahí sin advertir ningún tipo de peligro debajo de esta condición insegura, haciendo un acto temerario, y no les pasó nada, no les ha pasado absolutamente nada, no ocurrió absolutamente nada, ni la carga se cayó, ni nada por el estilo. Si tenemos este evento así como está, a esto le vamos a llamar incidente, porque esto potencialmente puede ser una fatalidad, pero afortunadamente, con la bendición de Dios, no te ha pasado nada, ni a ti ni a la carga. Si la carga sí se llega a caer, pero no lastimó a nadie, no golpeó a nadie, simplemente se dañó la carga, algunos le llaman accidente con daño material, pero potencialmente pudo haber lastimado de gravedad a estos señores, o al menos una lesión leve, a eso se le llama incidente peligroso. Y si la carga cae ya directamente encima de las personas, causándoles, así sea la rotura de un meñique o de una uña, ya es un accidente. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. El accidente es que hay un daño a la persona, sea un daño mínimo, pero es un daño, un rasguño, pero es un daño, es un accidente. Incidente peligroso es cuando ocurrió el evento, pero no lastimó a nadie, no hubo ningún afectado. De repente solo daño material, pero no hubo afectados. Entonces, incidente peligroso. Y el incidente es que cuando potencialmente esto te puede causar daño, pero no pasó nada, no ocurrió absolutamente nada. Entonces, estos obviamente son muy difíciles de tratar de investigar. ¿Por qué? Porque cuando ocurre ese tipo de eventos, generalmente uno dice, pues no pasó nada, no tengo nada que ver, ¿no? A mí me pasó hace poco, por ejemplo, que tuvimos que llamar la atención a unos trabajadores como un incidente, porque teníamos a trabajadores haciendo actividades temerarias durante el izaje de una estructura. Por ejemplo, teníamos el brazo, la grúa, y un trabajador se había colgado de la grúa, la verdad, había hecho que la grúa lo cuelgue y lo suba lo asiento. Una actividad temeraria, completamente temeraria. Obviamente no pasó nada, no se cayó nada, él no se cayó, él no se golpeó, no pasó absolutamente nada, pero un evento así como tal, un evento peligroso, así como te mostraba en la imagen del hiper, de un señor siendo transportado en un carrito que debería transportar carga, eso es un incidente. No me pasó nada, muy bien, pero potencialmente te pudo haber pasado algo. ¿Qué habría pasado si una mala maniobra del brazo lo hubiera zamaqueado y lo hubiera mandado a golpear en la cabeza? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, la estructura donde estaba se hubiera caído, hubiera quedado colgado y se hubiera asfixiado? No pensaba en eso. De hecho, incluso, ya te había explicado yo, o de repente no expliqué bien, que una persona suspendida, así tenga un arnés completo, va a sufrir indudablemente del síndrome de asfixia, ¿no? Síndrome del colgado, que hace que la circulación no vaya bien. Entonces, si te vas completamente colgado, haciendo que el arnés esté haciendo todo el trabajo de presión sobre ti, te vas a lastimar. Entonces, eso se considera incidente. Si hay daño, es incidente peligroso, y si ocurre, perdón, si no hay daño, ocurrió el evento, pero no hubo daño, incidente peligroso, y si ocurre el daño, ahí se considera accidente. Entonces, ¿cuál tengo yo que reportar, ingeniero? ¿Tengo que reportar mi condición insegura, mi incidente? ¿Cuál le interesa a la ley? A la ley le interesa que tú registres tus accidentes
tus incidentes peligrosos y tus enfermedades ocupacionales, ¿de acuerdo? Y estos registros tienes que mantenerlos, tienes que guardarlos. Las enfermedades por 20 años y los registros de accidentes e incidentes por 10 años, por lo menos. O sea, tú actualmente, si te llega la SUNAFIL, ellos podrían pedirte los registros de hasta el año 2013, por ejemplo. Pues tienes que mantener esa información ahí contigo. Y de enfermedades, todavía de 20 años más. Bien. Ingeniero, ¿cuál es realmente el reporte? ¿Cómo debo reportar? Te voy a explicar más a detalle en el día sábado, pero hay un portal de la SUNAFIL, que es no es el SUAT, es el SAT. Había un error, ahí me he equivocado tipeando. El portal se llama el SAT, es el sistema para reporte de accidentes de trabajo. Entonces, en ese portal, tú indicas la información. Ahora, ¿quién debe llenarlo? Tiene que llenarlo el empleador en casos de incidente peligroso y de accidente fatal. Si tienes un incidente peligroso o un accidente fatal, es el mismo empleador el responsable de entrar a este sistema, a esta plataforma, y reportar el evento. Si es un accidente leve o un accidente grave, no se reporta. No, sí se reporta, pero eso ya no lo hace el empleador. Esto lo hace ya el establecimiento de salud a donde hayas llevado a tu trabajador. No ocurre, ¿no? Vamos a suponer que aquí en este accidente se le cae la carga, el señor no muere, queda herido, herido de consideración, lo llevan al centro de salud y en el centro de salud lo van a recibir, lo van a dar su diagnóstico e indudablemente van a acercarse, la persona que lo lleva le va a decir, ya, ¿cómo ocurrió? Le vas a decir, obviamente, bueno, estábamos trabajando y se cayó la carga, ya, accidente de trabajo. Entonces, ellos, el establecimiento de salud, tienen que reportarle a la SUNAFIL que ha ocurrido un accidente de trabajo. Ingeniero, ¿esto significa que la SUNAFIL me va a llegar a inspeccionar? Sí, sí te va a llegar a inspeccionar, porque obviamente para la SUNAFIL, cada vez que ocurre un accidente, es completamente responsabilidad del empleador. Así el empleador, e incluso si el empleador acredite que él sí hizo, que sí dio recursos, que sí tiene supervisor, que sí capacitó, que sí entrenó, que sí dio PPs, que siempre lo revise. Así demuestre todos los registros que quiera, para SUNAFIL siempre va a haber un grado de responsabilidad del empleador respecto al cumplimiento, respecto a la ocurrencia de este accidente. Entonces, de ahí lo único que le vas a lograr con todos tus registros es obviamente reducir las sanciones. De repente ya no es una sanción penal, de repente son sanciones remunerativas, tema de multas, tema de sanciones que te impongan la SUNAFIL. Sé que hay empresas que no les gusta reportar este tipo de accidentes, sobre todo cuando son leves y los hacen pasar como accidentes comunes o simplemente no los pasan, ¿no? Tratan de manejar al interno. Sé que esto ocurre, he sido testigo de algunas ocurrencias de ese tipo de actos, pero como recomendación, ¿no? Te indico a ti como que de repente estás involucrado en el área de seguridad, siempre hazle presente a tu empleador que hacer este tipo de eventos, hacer este tipo de acciones, puede incurrir en sanciones muy severas. El día sábado te voy a mostrar la tabla de sanciones de la SUNAFIL, o si gustas puedes buscarlo por tu cuenta, lo vas a encontrar. Entonces, ocultar la información a la SUNAFIL, así sea de un incidente peligroso donde no ha ocurrido nada, así sea esto, si SUNAFIL se llega a enterar, llega a acreditar que le has ocultado esa información, las sanciones son muy severas, muy graves. Entonces, si el empleador está dispuesto a asumir ese riesgo, bueno, tú cumple con comunicarle, ¿no? Obviamente. Entonces, para que tengan en cuenta respecto a esto. Más información respecto a accidentes de trabajo, para el día sábado te lo voy a tener muchísimo más preparado, muchísimo más a detalle, y ahí me haces todas tus consultas también al respecto, ¿bien? Pero sí o sí, entonces, como te decía, tu registro obligatorio es que tienes que tener tu registro de accidentes ocupacionales. Ahora, ¿por qué es importante, ingeniero, hablar acerca de los incidentes peligrosos? Existe una teoría que se llama la teoría de la pirámide de Beer, o la teoría de la pirámide de seguridad, que nos dice más o menos lo siguiente. Por cada accidente fatal, aquí le han puesto incidente, pero debería ser por cada accidente fatal, accidente mortal que tengas, te dice la teoría que debería haberte ocurrido por lo menos 10 accidentes severos, graves, 30 accidentes leves, condiciones muy leves, 600 incidentes peligrosos y, imagínate, la tremenda cantidad de incidentes normales, actos y condiciones subestándares que se hayan presentado. ¿Para qué categorizamos de esta manera? ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos en el día a día, nosotros nos vamos a topar mucho con esto. Bueno, hasta ese tercer nivel de repente. ¿Qué significa esto? Que yo debería llevar un control de mis actos y condiciones o mis incidentes peligrosos de manera que yo voy viendo, ¿no? Este mes he reportado 15 incidentes, 15 incidentes, 15 incidentes, allá. Bueno, tengo 15 incidentes, no son muchos.
Al siguiente mes, ya no son 15, son 25. Han incrementado. ¿Qué será? Al siguiente mes ya no son 25, ya llega a 50 incidentes. ¿Por qué? ¿Por qué siguen incrementando? O sea, ¿esto qué me va indicando? Me va indicando que va a haber una tendencia a que en algún momento va a ocurrir un accidente leve. Y de repente ya ocurrió un accidente leve y no sabemos. Porque como es leve, a veces se me ocurre, ¿no? Un trabajador se chanca un dedo con un martillo, es accidente. Pero la gente que dice, ah, te chancaste, ah, ya, déjala ahí. Avisamos a su supervisor, no, ¿para qué? Es un dedo nada más. Que va ahí. Y no lo reportan. Se va por ahí con su dedo que le duele, pero no lo reporta. Pero se chancó un dedo, ¿ah? Nadie tomó acción. En determinado momento ese accidente leve, de que se chancó un dedo, se puede convertir en algo potencialmente mayor y más peligroso y que afecte más a la salud o la vida de las personas. Entonces, es importante tomar en cuenta los incidentes y los incidentes peligrosos o los accidentes leves también. ¿Para qué? Para ver en qué estoy fallando, para ver qué le falta a mi sistema, para evitar que me ocurra esto. Lo que no quiero que me ocurra es una fatalidad o un accidente severo, un accidente con discapacidad a mi trabajador. Entonces, por eso es que la teoría de pirámide de Beer me dice que yo debo identificar y tratar, no solamente identificar, y tratar todos mis incidentes peligrosos para yo poder evitar la ocurrencia de los accidentes. Entonces, de esta manera, si yo tengo una gran cantidad de actos y condiciones, obviamente tengo que ver por qué están ocurriendo y tengo que tomar acciones sobre ellos, establecer los controles, capacitar de repente, hacer más supervisión para verificar que se esté cumpliendo de manera que me evite la ocurrencia del accidente fatal. Para eso es justamente el tema de la pirámide de Beer. Para eso es que yo realizo este reporte de incidentes peligrosos. ¿Bien? ¿Que es difícil hacerlo? Sí, es muy difícil, porque como te digo, hay personal que no lo quiere hacer simplemente, o hay supervisores que no lo quieren hacer. Mi experiencia, por ejemplo, cuando recién iniciaba con prácticas, había casos en los que yo tampoco a veces no reportaba, porque como todavía era joven, recién estaba aprendiendo, a ver, mi supervisor de área me decía, no, ¿para qué lo haces si no le ha pasado nada? Pero sí es importante notificarlo porque en determinado momento, como esto queda al azar, en determinado momento puede ocurrir el tema del accidente y pues pudimos haberlo prevenido a tiempo, ¿no? Recuerda que los accidentes, se dice que el accidente no te avisa, pero sí tienes manera de prevenirlo, haciendo tu control respecto a tus incidentes y tus actos de condiciones. Cuando tú controlas esto, vas a evitar con mucha probabilidad que te ocurra esto. Para eso es justamente que se hace ese reporte. Se reporta y se da tratamiento también. ¿Bien? Ahora, estos de los casos accidentes. ¿Qué otro registro te pide la ley? La ley te pedía también que hagas tus exámenes médicos ocupacionales, tus famosos EMO, ¿no? Examen médico ocupacional. Esos exámenes médicos los tienes que realizar obligatoriamente a cualquier trabajador antes de que empiece a trabajar contigo. Antes de que ingrese tienes que mandarlo a la clínica que se haga su EMO. No puede trabajar contigo y mandarlo después a regularizar su EMO, no puede ser el caso. O puede ser que de repente él ya cuente con un EMO vigente para el mismo puesto, pero que lo realizó en otra empresa. Entonces también podrías considerar válido porque tiene un certificado médico. Aunque yo sí te recomiendo que mejor lo hagas pasar por ti, como tu empresa, porque va a ser muchísimo más específico a lo que requieres en tu puesto de trabajo. Luego de que sea una vez que hiciste tu examen de ingreso, perdón, tienes que volverle a mandar a hacer otro examen cada 2 años, tiene que ser periódico. Cada 2 años tu trabajador nuevamente tiene que volver a pasar otro EMO. Ahora, si eres un trabajador del sector del trabajo de alto riesgo, ahí sí, olvídate de estos 2 años, ahí depende de lo que te indique la normatividad del sector, que generalmente te indica que tiene que ser anual. En mi rubro, por ejemplo, el sector de electricidad, me piden que sea anual. Y también tienes que elaborar un EMO al terminar la relación laboral. Tu trabajador dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar solamente hasta este mes nada más, fin de mes y me voy. Ah, muy bien, hay que programarte tu EMO. Si el trabajador no quiere pasar el EMO, ya es cosa suya, pero tú no puedes de ninguna manera decir que no le vas a dar el EMO. Puede ser que el mismo trabajador incluso te pida, te diga, ¿qué ingeniero? Yo me voy a ir, quiero pasar mi examen de salida. No le puedes decir, no, ¿para qué vas a pasar? No, así nada más, estás bien. No puedes hacer eso porque por ley a él sí le corresponde. Y sobre todo más si él quiere su EMO, depende solamente para fastidiar, pero quiere su EMO, tienes que hacerle pasar su EMO también. Recuerda también que el costo del EMO es enteramente responsabilidad del empleador. No es que pasa tu EMO y te descuento de tu planilla, no es que pasa tu EMO, vas y le pagas al centro de salud para que te haga tu EMO. No puedes hacer eso. El costo del EMO va al empleador. Ingeniero, y si yo le hago pasar EMO, pasó, aprobó muy bien,
pero ya luego se desanimó y dijo que iba a trabajar para otra empresa. Sí, a veces ocurre, a veces gastaste en vano para tu emo, pero la ley te indica así, que el emo tiene que ser responsabilidad económica de la empresa, del empleador. Ahora también, y es algo que de repente no está muy específico en la ley, tienes que garantizar que tus trabajadores conocen sus resultados del EMO, les has entregado sus resultados. Ingeniero, pero yo no puedo saber su historia clínica. Es cierto, tú no puedes saber su historia clínica porque eso es confidencial, es un trato directo entre el establecimiento de salud y el trabajador, o de repente a veces también con el médico ocupacional de la empresa. Pero de alguna manera hay que acreditarle hay que acreditar que ese trabajador ha recibido sus resultados. ¿Cómo hacíamos nosotros, por ejemplo? Nosotros, la clínica ocupacional, nos entrega un certificado en el cual nos indica si el trabajador está apto para trabajar o está apto con restricciones o de plano no puede trabajar con nosotros porque su condición de salud no le permite trabajar con nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros es entregarle ese certificado, le decimos a copia, mira, ¿sabes qué? Tú hemos salido que estás apto, o a veces el mismo servicio de salud viene y habla con él y le dice, ¿sabes qué? Tu resultado es tal, 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 y tienes que tomar tal y tal medida de control, tienes que hacer dieta, de repente tienes que usar lentes, entonces ellos te van indicando. Entonces, nosotros le entregamos así, le entregamos el certificado y le hacíamos firmar una carta, un cargo, en el cual ellos acreditaban de que han recibido el EMO. Ahora, nos pasaba a veces de que había trabajadores que, como te digo, salía o bien apto, completamente apto para las actividades, o apto con restricción. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros usamos para un técnico electricista de trabajos en altura, tenemos una persona que tiene que subir alguna escalera telescópica, de repente en altura, pero esta persona tiene sobrepeso o está obeso de plano. Puede ser muy buen técnico, puede conocer muy bien el sistema, pero si está obeso, su condición de salud no le permite que suba tanto. Por el tema de su peso, porque si se cae, la caída va a ser bastante severa. O porque puede ser que cuando esté arriba, depende por el tema de sobrepeso, se desvaríe, se desmaye, se me caiga y si ocurre la investigación de accidente y ellos descubren de que yo permití que un trabajador con esas características vaya y trabaje en algo de alto riesgo, voy a ser obviamente sancionado, va a ser mi responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ingeniero, ¿lo voto? No, no lo puedes votar tampoco así como así. Lo que puedes hacer en ese caso es, obviamente, decirle, mira, ¿sabes qué? Luego dice que estás observado, no puedes hacer ese tipo de actividad, así que te voy a reubicar a que hagas trabajo solamente a nivel de suelo. Y para que yo pueda reponerte a tu puesto original, tengo que indicar, tienes que llevar la siguiente dieta. Vas a hacer tal, tal cosa, y mes a mes te vamos a ir controlando a ver si efectivamente vas bajando. Para que luego tú vuelvas a ir a la clínica, digas que quieras hacer tu interconsulta, quieras levantar tu observación, y la clínica te vuelva a emitir otro certificado en el cual te diga que ya estás apto para tu actividad. Por lo menos ve el avance. A eso se le llama vigilancia de la salud ocupacional. Tengo un trabajador observado y tengo que controlar que efectivamente ese trabajador está mejorando su condición. Por ahí de repente alguno me va a preguntar, ingeniero, pero si yo lo reubico a algo menos riesgoso, ¿me puedo bajar el sueldo? Eh, Tengo a veces la misma pregunta porque yo no manejo muy bien el tema de los sueldos en donde estoy, pero lo que entiendo es que si en su contrato, por cierto tiempo, ya le indicaste cierta cantidad y no has estipulado que le puedes quitar el sueldo por no hacerlo, porque ya sabemos el observado, pienso que a menos de que le elabores otro contrato y él esté de acuerdo, no debería haber ese tema de que le tengas que reducir, ¿no? Salvo que lleguen a un mutuo acuerdo. Podría ser que de repente, como para incentivarlo, que cumpla con el tema de su dieta, el tema de su régimen, le digas, no, mira, ¿sabes qué? No te puedo seguir manteniendo en el mismo puesto porque no veo mejor en ti. Han pasado 3 meses de tu observación y sigues en lo mismo. De hecho, parece que has subido más. Entonces, no veo compromiso de tu parte. Entonces, ¿sabes qué? Yo no puedo seguirte manteniendo como trabajador si es que tú no me brindas esas condiciones. Entonces, podemos reubicar a otro puesto, menos sueldo de repente, pero hasta que tú levantes tu observación y yo te vuelvo a reponer y te vuelvo a reponer tu sueldo con integridad. Es una manera también de cómo puedes gestionarlo. Ingeniero, Sí, dígame. ingeniero, buena noche. Eh, Te habla Luz Miriam Peláez de Colombia. ¿Qué tal, señorita? Eh, Dígame. Aquí anual exigen que se haga el examen Ok, ocupacional anualmente, sí, ¿cierto? sí. Pero entonces nosotros los trabajadores nunca tenemos acceso, ni nos informan nada, ni cómo estamos, simplemente llegan, lo llevan a una carpeta con la hoja de vida, o Claro. sea, donde reclutan y listo, nunca nos informan nada. O Sí, sea, uno no sabe. sí, sí, suele ocurrir bastante. Nosotros también hasta hace poco hacíamos casi el mismo procedimiento. ¿Por qué?
porque bueno, al menos nosotros desde el área de seguridad, nosotros entendíamos que cuando el trabajador iba a pasar su examen médico, le hacían todas las pruebas, todos los exámenes respectivos, análisis de sangre y todo lo demás, y al finalizar todos esos exámenes, pasaba la consulta con el médico, y el médico le decía, no, bueno, mire señor, sus resultados son estos, ha pasado tal, tal, muy bien, y prácticamente le daba el diagnóstico, ¿no? Completo, le decía, sí, esto está bien, a usted le falta eso, esto otro, y el médico de la clínica, que tiene que ser una clínica certificada, por cierto, autorizada por la Directiva Autoridad de Salud, te decía, ¿no? Bueno, señor, ya está muy bien, listo, puede retirarse. Al empleador le vamos a dar el certificado. Y entonces nosotros, al menos nosotros entendíamos, no porque no quisiéramos, sino que entendíamos de que de esta manera el trabajador conocía sus resultados. Ya le dijo el médico, ¿no? El médico ha hecho consulta con él y le ha dicho qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Pero sí nos han indicado de que no es suficiente. En auditoría, gracias a la ley, nos indicaron de que nosotros como empleador también tenemos que hacer la entrega de esos resultados. Pero nosotros no nos envían los resultados, no, tienes que acreditar, al menos con el médico ocupacional, que le han entregado los certificados, que si el trabajador es apto o no apto, si cumple con las características para poder, para poder trabajar en la empresa. Entonces, sí es Pero importante hacerlo. sí, ingeniero, pero vea, hoy mismo, o sea, ahora mismo yo estoy cambiándome de empleo, pues estoy Ok, yo trabajo en salud y me estoy cambiando para otra IPS. Y ok, hoy me hicieron el examen, ¿cierto? Pues varios ujú, exámenes, todo. sí, ok, Y el médico, bueno, me revisó muy bien, me evaluó y simplemente, no, pues estás muy bien ya. Y ujú, simplemente estás muy bien y esto ya lo mandamos a la empresa y no más, pues sí, diciendo yo pues que esto, que no, pues uno nunca tiene una adecuada información de cómo está sí, verdaderamente el estado de salud. claro. Sí, pues en este caso sí, habría que ver con el empleador, en este caso responsable de seguridad del empleador, que tienen que acreditar la entrega. Como les digo, esto no muchos lo conocen, a muchos simplemente por el tema de la ley dicen, bueno, tenemos que hacer la entrega de los exámenes, tenemos que hacer el examen médico, el ingreso, el anual, incluso saben que tienen que hacer al finalizar y lo cumplen de repente, pero muchos desconocen esta parte de que tiene que entregársele, tiene que certificarse que el trabajador ha recibido su examen médico. Entonces, sí es importante esto, el tema de regularizar, ¿no? De repente, conversar de repente. Primero, yo siempre digo, para resolver conflictos, al menos, siempre mi idea es conversar directamente con la persona, indicarle directamente, ¿sabes qué? Oye, no me has entregado mi examen. No, pero ¿para qué? La clínica no te dio. No, pero la ley me indica, a mí me han dicho en el curso de seguridad de que el empleador también tiene que acreditar, porque va a llegarse una FIL y nos va a preguntar si es que nos puede llegar una FIL o puede llegar la entidad que inspecciona y me puede preguntar si ha recibido mi EM, y pues yo no lo he recibido. Y te va a preguntar a ti si tienes alguna evidencia de que yo lo recibí y tampoco vas a tener y los van a sancionar. Entonces, es importante que esto lo conozcan, que ellos lo revisen. Probablemente si lo revisen en la norma, como te digo, no está del todo específico, pero sí nos ha pasado en varias oportunidades, nos han pedido esto, tanto cliente como, la misma auditoría de seguridad de salud en el trabajo nos pidió ese tipo de registros y no los tenían. Entonces, sí es importante tenerlo. Como te digo, para mí en primera instancia siempre es conversar directamente con el empleador, con el responsable del área. Si esta persona ya no le da tratamiento, ahí sí de repente sí podríamos escalar a otro tipo de instancias, ¿no? Tipo al comité, al supervisor de seguridad electo, o en su defecto, si tampoco hay respuesta, pues a la entidad encargada, pues no, a la SUNAFIL, ya ellos tendrían que determinar qué acciones se van a tomar, ¿no? Bien, eso es respecto al tema de los EMO. Ahora, para ya finalizar, porque si no nos vaya a ganar el tiempo, quiero llegar a abarcar todos. También te pide registro de monitoreos ocupacionales. Eso también tienes que incluirlo en tu plan. En estos monitoreos se realizan prácticamente 5 tipos de agentes: los agentes físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y los riesgos psicosociales. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes que hacerlo? No está definido en la ley, lo estaba revisando y no lo encuentro, pero debería hacerse anualmente. De repente, a lo mucho, cada 2 años, quizás. Pero eso es más o menos, pero tienes que asegurarte de que en tu registro, porque hay un formato de registro, tiene que estar de estos 5 agentes. Ingeniero, pero yo no tengo biológicos, entonces firma uno y diga que no hay riesgo biológico para tu salud. Pero después lo demás sí, es necesario que haya todos. Esto lo pueden hacer tanto, tanto personal de la empresa que cuente con el certificado, la capacitación necesaria para hacerlo,
como que también puedes contratar a una empresa externa para que lo haga. Es importante que tengas cuidado con esto porque cuando llega una empresa externa te va a preguntar por puntos, te va a decir, ¿cuántos puntos vas a requerir? ¿Cuántos, no sé cuánto? Y ellos obviamente te van a cobrar por cada punto. Por ejemplo, tienes una oficina que tiene 10 ambientes, consideran 10 puntos y te cobran por cada uno. Entonces, puede ser que tú, para el tema de tu gestión, de esos 10 puntos que había en oficina, selecciones solamente 2 para medir iluminación y ruido, por ejemplo. Y tus trabajadores también, vas seleccionando cada cuánto. Haces como una especie de muestreo, o sea, no es que vas a pasarle a todos, porque imagínate el costo a cuánto se va a elevar, y esto tienes que hacerlo periódico. Entonces, determinas cada cantidad de puntos, los espacios más significativos, más recurrentes, que más te van a ayudar, que van a servir de base para medir los demás. Si este está así, el otro está indudablemente igual. Entonces, de esa manera tú puedes saber si efectivamente te va a ayudar a tener un mejor control de los resultados de forma muestral. Ahora, también asegúrate que si de repente lo vas a hacer por ti mismo y compras los equipos para hacerlo, tu luxómetro, tu sonómetro, lo que sea, tienes que asegurarte de que estos equipos estén calibrados, tienen que contar con su certificado de calibración vigente, periodo no mayor a 1 año. Entonces, porque la empresa que te va a hacer también los monitoreos también lo tienen, y ellos en tu informe deberían colocarlo. Y si contrataste a una empresa para que te haga los monitoreos y no te puso certificados, solicítalo, porque esos certificados de calibración te garantizan que efectivamente los monitoreos fueron hechos de forma correcta, los datos son reales. Porque si no está calibrado, no puedes asegurar que realmente los datos que obtuviste fueron los necesarios. Ahora, ingeniero, ¿yo qué hago con mi registro de monitoreos? ¿Qué hago con el informe? Una vez que tengas tus informes, verificarás, evaluarás, tomarás en cuenta las recomendaciones que te han puesto y verificarás que todos esos peligros que te han identificado para tus trabajadores, ¿a dónde los vas a ir a meter? A la matriz IPER-C. Por eso decimos también que la matriz IPER también toma información de los monitoreos para poder actualizarse. Ingeniero, ¿significa que si yo tengo mi informe de monitoreos, ahí mismo tengo que cambiar mi IPER-C? Sería lo ideal. De repente recién lo has cambiado hace un mes. De preferencia, vuelve a tomar en cuenta, porque para eso es tu monitoreo. Este es tu monitoreo justamente para poder hacer una mejor gestión de los riesgos. Entonces, vuelve a actualizar tu IPER en base a lo que te han entregado. También tenemos que tener en cuenta el tema de registro de inspecciones. ¿Qué voy a inspeccionar? Bueno, aquí puedes inspeccionar, por ejemplo, los ambientes, ¿no? Tienes que verificar que se encuentren debidamente señalizados, que cuenten con su señalización de seguridad, que cuenten con los equipos de emergencia, que tengas botiquines, que estén a la altura apropiada, que cuentes con luces de emergencia, que el mobiliario que tengan tus trabajadores sea el apropiado, que existan las zonas seguras en caso de sismo, que se haya difundido la matriz IPER, por ejemplo. Entonces, todo eso vas a inspeccionar cuando realices inspección de los ambientes y los equipos de seguridad. ¿Cuáles son los equipos de seguridad? El botiquín, las luces de emergencia, los extintores. Tienes que verificar que estén operativos, obviamente, ¿no? Recuerda que tu extintor tampoco no puede pasar de más de 1 año. Si ya pasó más de 1 año, tienes que volver a hacerle la recarga, el cambio. ¿Qué más tienes que hacer de inspecciones? Tienes que inspeccionar las actividades, por ejemplo. Tienes que asegurar la presencia de los supervisores, o, bueno, en este caso, si es que hubiera supervisor de área, o el buen cumplimiento, el buen desarrollo del tema del procedimiento. Ese tipo de inspecciones te van a asegurar de que justamente se está cumpliendo con el procedimiento de trabajo, se haga la correcta identificación de los peligros y riesgos. También te puede ayudar a que verifiques si efectivamente los EPPs que manejan en campo son los apropiados y que están llenando toda la información necesaria, tipo su formato de charla de 5 minutos, sus permisos de trabajo a alto riesgo, si cuentan con plan de trabajo, si cuentan con autorización de trabajo, orden de trabajo. Entonces, todo eso te va a ayudar a la inspección de actividades. Y por último también, el tema de la inspección de los equipos y herramientas. Bueno, tienes que verificar que efectivamente todo lo que tienen realmente está en buenas condiciones, se encuentra en buenas condiciones, es apropiado para ellos. Si encuentras alguno que no lo está, tienes que gestionar su cambio, verificar detalladamente y uno por uno, y luego de eso les haces firmar una constancia o bueno, un formatito de repente, les haces firmar que ellos han pasado su revisión e indícales si ha habido algún cambio. Entonces, para eso también tienes que generar registro, y este es el otro registro obligatorio. Bueno, está más adelante el tema de la entrega de EPPs. Por lo menos también te voy a hablar acerca de las estadísticas de seguridad. Son 3 en especial: el índice de frecuencia, el índice de severidad y el índice de accidentabilidad. Esos indicadores me permiten mantener un control respecto al tema de la ocurrencia de accidentes, ¿bien? Por ejemplo, en frecuencia nosotros medimos el número de accidentes ocurridos, un poquito. El número de accidentes ocurridos sobre el total de horas trabajadas por 1 millón.
En severidad, número de días perdidos sobre el total de horas hombre trabajadas, por 1.000.000. Y el índice de accidentabilidad es el producto de ambos entre 1.000. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí, estas son mis horas trabajadas, y aquí en abril me ocurrió un accidente, date cuenta cómo mi indicador se dispara. Lo ideal sería que mi índice de frecuencia se mantenga así, a una sola línea, hacia abajo, todo. Entonces, cuando ocurre un accidente, a mí me permite ver, a mí me permite identificar en qué mes ocurrió, cómo se disparó un accidente, tomando en cuenta como referencia las horas hombre trabajadas. ¿Qué pasaría si de acá al otro mes vuelvo a tener otro accidente? Obviamente mi frecuencia también va a seguir incrementando, ¿no? Entonces, de esa manera es como se ha planteado. También tenemos el índice de severidad, como te decía. Esto ya me indica para ver cuántas horas estoy perdiendo. Entonces, en este gráfico yo puedo identificar, recuerda que en abril había tenido mi accidente. Entonces, en abril tuve accidente y había perdido esta cantidad de días o de horas donde trabajas, o si gustas, como lo quieras ver, había perdido esta cantidad de tiempo en el trabajo por un accidente. Entonces, el accidente fue tan severo que en mayo esta persona todavía no regresa a trabajar. Entonces, date cuenta, mi indicador se sigue disparando. O sea, fue severo, ¿te das cuenta? Fue severo porque mi trabajador sigue perdiendo días porque todavía no se reincorpora. Entonces, de esa manera yo también puedo medir el tema de la severidad. Y por último, el tema de la accidentabilidad me permite medir, obviamente, cómo voy respecto a mi accidentabilidad. Solamente tuve un accidente en abril. Bueno, entonces aquí en mayo, como verás, está en cero. Entonces, solamente mantengo accidentes en este mes, ¿de acuerdo? Para eso es más o menos como se mide. Ingeniero, ¿qué pasa en caso de un accidente fatal? ¿Cuántos días perdidos lo voy a poner? Todavía lo estoy revisando realmente. Yo tengo muchísimo tiempo revisándolo en el tema de la ley. No se ponen de acuerdo muy bien algunos especialistas. Algunos te indican que en el caso de accidente fatal le pones 6.000 días, creo 6.000 horas, te ponen una cifra así. No he buscado no he encontrado algún sustento más que me indique cuánto debo ponerlo. E incluso he visto algunos autores que lo que te dicen es que cuando ocurre un accidente considera los días perdidos solamente en el mes del accidente y los demás meses ya no. Entonces, no hay una concordancia, pero más o menos la manera de medir las estadísticas son estos. El formato para registro también te lo estoy enviando con FedEx, ¿de acuerdo? Te voy a tener un poquito más de información respecto a estas estadísticas para el día sábado cuando hablemos de accidentes. Ahora, equipo de seguridad de emergencia. Hay que garantizar la entrega de estos equipos, ¿bien? Firman un cargo de entrega al personal, por ejemplo, ¿no? Por nombre, su DNI, y vas enlistando, como si fuera un Cardex, una guía de remisión, vas enlistando qué tipo de implementos les has dado, en qué fecha, o si le has renovado, y te haces que, bueno, acá pues es entregado y acá se ha renovado, y le haces firmar, por cada uno le haces firmar que ha recibido esto, otro. Entonces, de esta manera tú haces tu registro de entrega de equipos de seguridad o emergencia, ¿bien? Pues de protección personal o equipos de emergencia, tipo de repente has entregado algún implemento adicional, eso lo tienes que detallar ahí. Y de preferencia, siempre te aconsejo, tómale bastantes fotos, ¿no? Tómale fotos que acrediten que al personal le has entregado esos implementos. De repente no en cada ítem, pero sí algunas fotos generales en las cuales se acredita que efectivamente se hace esta entrega de implementos. Uno de los más importantes es el tema de las inducciones, capacitaciones, entrenamientos y simulacros. Las inducciones, igual que los exámenes médicos, tienen que ser antes que el trabajador empiece las labores en la empresa. Esta inducción, ¿qué te permite? Esta inducción te permite que al trabajador le vas a indicar qué peligros y riesgos va a tener, a qué se va a dedicar, cuál va a ser su función, a quién tiene que reportar, a quién tiene que comunicar, cuál es tu política de seguridad, etc. Esto lo haces siempre cuando un trabajador nuevo ingresa a tus labores, así sea solo por un mes, así sea practicante, tiene que pasar su inducción. Y periódicamente tienes que volver a reinducir al personal porque, por ejemplo, de un año al siguiente, el trabajador se puede ir olvidando. Entonces, anualmente tienes que hacer lo que se le conoce como una reinducción a todos los trabajadores. Los vuelves a reunir, les vuelves a dar alcances generales y les haces firmar su lista de asistencia donde le indicas que es reinducción. También deberías volver a dar una inducción cada vez que un trabajador lo asciendes de puesto, lo cambias de puesto de trabajo, o lo mueves o lo desplazas a otro lugar de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos, se me ocurre, ¿no? Algún trabajador que hace labores a nivel de suelo, por ejemplo, hace huecos, carga material, prepara mezcla para cemento, etcétera. Y este trabajador ha venido estudiando, ya se preparó, y ahora va a ascender a técnico electricista. Entonces, ya le he hecho inducción, sí, como trabajador operario, pero ahora que va a ser técnico electricista, es un puesto nuevo, debería pasar una nueva inducción referente a este nuevo puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque los riesgos que tenía como operario a como técnico electricista son muy distintos, entonces tiene que volver a pasar inducción.
De igual manera, si lo desplazaste de una sede a otra, también, nuevamente, sus riesgos van a ser diferentes, entonces tienes que volver a inducirlo. Capacitaciones, mínimo 4 al año. No hay una duración mínima que te indique la ley, pero yo te recomiendo que sea mayor a 40 minutos para que sea una capacitación efectiva. Tienen que ser sí o sí dentro de tu horario de trabajo, no pueden ser antes, no pueden ser después. Tienes que asegurar que todos participen, de preferencia tengo una lista de trabajadores y anda viendo, controlando si han participado en todos los temas, sobre todo para que a ninguno te falte tus 4 capacitaciones mínimas. De preferencia, evalúalas siempre, da tu capacitación, da un pequeño examen, 5 preguntas, para que marquen nada más, evalúas preguntas sencillas nada más. De preferencia también elabora un informe de capacitación para que ahí especifiques cuántos participaron, si evaluaste, cuánto notas sacaron, qué temas abordaste respecto a esta capacitación. Y puede dictarlo personal de la empresa o puedes contratar terceros. Como puedes ver aquí, a veces le dictaba yo, a veces le dictaba pues, algún compañero, algún colaborador, o podemos contratar a veces o solicitar la asistencia de algún tercero para que te haga alguna capacitación, ¿no? Fundamental que nunca te vaya a faltar, porque ya se me acaba, las capacitaciones en primeros auxilios. Esas no te falten nunca, esas sí o sí tienes que verlas considerado. Y como recomendación, procura hacer tus capacitaciones bastante dinámicas. Trae material informativo, hazlos que participen, que interactúen para que ellos se vean muchísimo más involucrados. Entrenamientos también. El entrenamiento es muy parecido a la capacitación, pero este es más práctico, ¿no? Y esta va enfocada sobre todo al tema de las actividades que van a realizar. Por ejemplo, nosotros hacemos trabajo en altura. Hay que enseñar al trabajador cómo colocar propiamente su escalera, cómo cargarla, cómo ascender correctamente la escalera usando su implemento. Y también considerando que en caso le vaya a ocurrir un accidente, de qué manera realizar el rescate del trabajador que está accidentado. Entonces, todo eso también hay que considerarlo dentro de un entrenamiento. Y de lo que ya te estaba hablando por último, el tema de simulacros, que te va a servir para evaluar la eficacia de tu plan de contingencia, ¿bien? Tienes que asegurar que tus brigadas tengan capacitaciones especializadas y eso se le llama entrenamiento de brigadas. Puedes hacer participar a todos. Por ejemplo, tienes una brigada de primeros auxilios y quieres que todos participen de esa capacitación. Adelante, que participen todos. Pero cuando hagas firmar tus registros de lista de asistencia, asegúrate de que los brigadistas tengan una en particular, porque eso le corresponde específicamente para ellos. Entonces, dentro del simulacro tú vas a evaluar la eficacia. ¿Cuánto tiempo se demoraron a atender? ¿Atendieron bien? ¿Atendieron mal? Entonces, todo eso lo puedes ver en la evaluación, en el simulacro. Y por último, ya para finalizar, las auditorías de seguridad. Esas auditorías deberían ser cada 2 años para actividades de alto riesgo y cada 3 años es que no son de alto riesgo, ¿bien? Recuerda que siempre tiene que ser un auditor registrado y tienes que asegurar de que se realicen del informe de resultados, tienen que establecer acciones correctivas y de mejora, ¿bien? O sea, todo el informe que te indiquen tiene que servirte a ti como base para saber qué vas a hacer mejor respecto a la gestión de seguridad. Un poquito más de alcance también te voy a tratar de dar en la última capacitación del día sábado respecto a accidentes de trabajo. Por favor, no me vayas a faltar a eso. Con eso, señores, yo terminaría este tema respecto a planificación y registros de seguridad o implementación de sistemas de gestión de seguridad. Espero que te haya quedado bastante claro. Si tuvieras de repente alguna pregunta más, 3 minutitos más para tomarnos para poder responder tus preguntas. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, dime. Ingeniero, es con respecto al examen. Queremos estudiar todo, ¿no? Para tener el 20, pero yo quería saber si usted va a dar el examen de las diapositivas exactamente o también de las fichas adicionales que está enviando. No, solamente he tratado de tomar únicamente la información que yo mismo he expuesto y lo que se cuenta contenido solamente en los manuales. No me he explayado para tomarte examen de la información adicional que te envío porque justamente lo que te envío es información complementaria, o sea, es información, si es que tú de repente no te es suficiente lo que te estoy dando, quieres conocer un poquito más del tema, quieres detallar más, por eso te estoy enviando la información adicional que no me alcanzaría el tiempo de colocártelo todo en esta presentación, pero como puedes ver, 1 hora y media de tiempo, tenemos que adaptarnos a eso, entonces te doy yo aspectos muy generales, algunos lineamientos de cómo orientarte y te envío la información adicional para que tú puedas ampliar un poquito más tu conocimiento, pero no está incluido en el examen. Ingeniero, yo lo envié ayer en la mañana, ¿sí? Yo envié el examen ayer.
Perfecto, ahí Félix seguramente ya lo debe haber recibido. Perfecto, muchas Ah, gracias. pero entonces ahí decías que todavía no había sido evaluado, no Ah, podía conocer todavía el resultado. ok. Ya seguramente después Eh, nos van. Entiendo que lo hacen por un tema de que asegurar de que no haya alguien de que te diga, mira, ya me revisaron y saqué tanto y a la ah, otra ya. persona. Entiendo que lo hacen por ese tema. Así que no te Bueno, preocupes, los y genero resultados. otra cosita. Sí, Como yo dígame. soy de Colombia, yo no sé cómo, o es de pronto con el coordinador este tema, dónde debo consignar, cuánto debo consignar, porque yo no sé, pues en pesos colombianos, cuánto sería Ah, para el tema del certificado. para el certificado. Yo creo que ahí Félix podría darte mucho más alcance. Ahí Félix puedes proporcionarle tu número